Para mí es un día atípico, como Día de los Padres, primer Día de los Padres que mi hija no está en mi hogar, que no está en mi casa, ¿no? Es la primera vez que me levanto y ella no está, no entra al cuarto, no me trae los regalos y es un poco difícil, es diferente la experiencia, aunque pude hablar con ella por las redes sociales, pero jamás es igual, ¿verdad? Comunicarnos de esa forma y nos hacen falta, tanto a mí como a mi esposa, la presencia de ella, a Vilmaris también. Pero nos regocijamos en que podemos tener la experiencia, y yo particularmente, de tener una única hija. Y me identifico también con un padre en la Escritura que tenía una sola hija. Jairo era el padre de una sola hija. Y vamos a mirar lo que pasó en la vida de Jairo como padre de su única hija. Dice el Evangelio según San Lucas, estoy leyendo en San Lucas capítulo 8, vamos a mirar los versículos 40 al 42. Y 50 al 56 solamente, esos versos, 40 al 42 y 50 al 56. Y dice la palabra del Señor: del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su hija, o su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. El verso 50 en adelante dice lo siguiente: cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo: dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte: niña, levántate. Y en ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Que Dios añada bendición a su palabra. Y vemos en este episodio la vida de un hombre, un padre de una sola hija en una situación muy difícil. Y quisiera que veamos en esta tarde cómo enfrentó una crisis en su familia, cómo este hombre como padre enfrenta la crisis y qué pasos lleva a cabo para enfrentar dicha crisis. Pero lo importante que quiero que miremos en esta tarde es que la visión de nuestra sociedad de la paternidad quizás está severamente quebrantada. La visión que tiene la sociedad es la de una generación de niños que han crecido sin saber a veces lo que significa ser un hombre debido a la ausencia de padres involucrados. Aquí estamos viendo a un hombre involucrado con su familia, Jairo, un líder espiritual en su comunidad, un líder en la sinagoga. Pero hay muchos padres no involucrados y ese vacío ha surgido en la sociedad nuestra trayendo muchos problemas, múltiples problemas. Masculinidad tóxica, ¿verdad? En hombres que se han criado sin la figura paterna, o que no pueden lanzarse al mundo real, que se les hace difícil comprometerse, se les hace difícil mantenerse a sí mismos o a una familia. Todos estos problemas han surgido por la ausencia a veces del padre en la familia y la falta de una presencia de un padre. Los padres tenemos esa responsabilidad de poner un fundamento espiritual en el hogar. ¿Y qué significa eso exactamente? Es la pregunta. ¿Cómo puede ser el padre, o uno como padre, el padre que la familia necesita? La paternidad es tan valiosa, es sumamente valiosa y sumamente sagrada, sobre todo para el cristianismo. No es casualidad que llamemos a Dios Padre, que aparezca como Padre en la Escritura. Y Dios como Padre no es un rol temporero que Él asumió para contar su historia a la humanidad. Es la esencia de quién es Él. La paternidad de Dios es crucial en nuestra relación con Él. Es la fuente de nuestra realidad. La paternidad de Dios le da origen a la naturaleza que Él creó. Es fundamental para los creyentes. Tanto así que Juan,
narra en Juan 17, capítulo 17, Juan narra la oración de Jesús con el Padre, una oración única entre Dios el Hijo y Dios el Padre. En esa comunión perfecta que tenían, allí había amor entre el Padre y el Hijo, allí había también la gloria manifestándose, la gloria del Padre manifestándose en esa relación y en el Hijo. Y en el griego original, el Hijo habitó, dice allí, íntimamente en el seno del Padre, antes de venir a habitar entre nosotros. Había una relación única. Jesús se refirió a Dios, su Padre, más de 170 veces en el Nuevo Testamento. Y en todas las ocasiones usó la palabra Abba, esa forma íntima, exclusiva de dirigirse al Padre, bien íntima. Este amor, esa palabra que implica aceptación, amor, entrega entre el Padre y el Hijo. Y es lo que los cristianos entienden como lo que es ese núcleo del universo, que exista un Padre que nos cuida, que protege todo, que sustenta todo, es la esencia de nuestra existencia. Y cuando miramos todo esto, miramos entonces qué podemos aprender de un Dios así, que se manifiesta como Padre de todo lo creado. Pero hay ejemplos quizás más cercanos a nosotros en la tierra, ¿verdad? Esto quizás suena más teológico, suena muy quizás metafísico, elevado, no sé, lo que acabo de decir, aunque es real. Pero hay ejemplos más comunes. Tal vez muchos conozcan a Luis Palau. ¿Saben quién es Luis Palau? Algunos de ustedes. Luis Palau, ¿quién fue? Porque ya falleció. Fue un gran evangelista argentino, un gran predicador. Predicó el evangelio a más de 75 países, o en más de 75 países, a millones de personas. Y algunos lo consideran el Billy Graham de Latinoamérica, ¿no? Tuvo programas de radio que quizá usted y yo escuchábamos en toda Latinoamérica. Cruzada con Luis Palau responde. Un gran predicador, un gran hombre de Dios, pero humilde. Ahora, lo que muchos no saben es cómo llegó a ser un gran evangelista, porque en su vida fue crucial la influencia de su padre. Veía una película de su vida, y lo interesante es que el padre de Luis, siendo un ejecutivo de construcción, también era un creyente, y le enseñó varias cosas. Y no solo ser un hombre de negocios, no se trataba de eso. Cuando era pequeño, Luis, su padre lo llevaba a repartir versos bíblicos escritos a mano en las calles a la gente y para invitarlos a la iglesia. Y en ese proceso de evangelizar, compartiendo la palabra de Dios, recibía rechazo de la gente, burla de la gente, pedradas de la gente. Y siempre Luis vio que su padre se mantenía tranquilo y con paciencia y nunca se molestó con la gente que se burlaba de él. Le enseñó a su hijo Luis a leer también la Biblia, a leer un capítulo de Proverbios todos los días, de manera que leía el libro completo de Proverbios en un mes, aproximadamente 31 capítulos. Ahora este padre le habló de su conversión a su hijo, le hablaba de su fe a su hijo, le motivaba a leer la Biblia, lo llevaba a evangelizar. Este padre solo vivió 34 años, solo pudo influenciar a Luis Palau por 10 años. Cuando Luis Palau llegó a 10 años de edad, su padre murió. Muere de neumonía. Estaba la guerra en su apogeo, no había medicina disponible debido a la guerra, la medicina se iba para los soldados y murió de una condición que podía ser salvado fácilmente, ¿no? Con el medicamento correcto. Pero en esos cortos años, en una década, dejó un gran legado este padre. El día que murió de neumonía, Luis no estaba presente, estaba con familiares. Cuando llega ya había fallecido. Y su madre le dice, no, quédate tranquilo Luis porque tu padre se fue en paz, se fue con el Señor mientras cantaba un himno. Y le cantó el himno. Este hombre le enseñó a su hijo el Evangelio, le enseñó a su hijo cómo vivir, leyendo Proverbios, aprendiendo de la sabiduría de Proverbios, aprendiendo de la palabra de Dios. Le enseñó cómo morir, en paz, en una relación con Dios, en una transición pacífica. No le dejó ninguna herencia porque la familia tenía un negocio, pero lo perdieron. Hicieron unas malas decisiones, tomaron decisiones malas y gente se aprovechó de la familia, de la viuda, en el sentido de quitarle el negocio y quedarse con los clientes. La dejaron en la calle, la dejaron viviendo de la limosna, de la caridad de la familia y amigos. Entonces Luis llega a convertirse en este gran evangelista internacional. Este hombre dejó un gran legado y solo influenció a su hijo 10 años y a su hija. También tenía una hija y otro hermano de él. Y te pregunto, si solo tuvieras 10 años para influenciar la vida de tus hijos, ¿qué legado te gustaría dejar? O a un nieto. Si solo quedaran 10 años de vida para influenciar a un nieto o a alguien más.
¿Qué legado te gustaría dejar? ¿Qué herencia? Es más allá que la casa y el dinero, más allá que muchas otras cosas. Y la educación, que puede ser muy importante, ¿qué otra cosa? Porque el papel de un padre en la vida de su hijo es primordial. Es más allá, es algo que se ha ido investigando. Gente que investiga esto han llegado a conclusiones bien específicas con investigación sólida, los sociólogos, los psicólogos. Un psicólogo, específicamente un sociólogo, debo decir, el doctor David Popenoe es el nombre de él, un apellido bastante extraño. Dice, los padres son mucho más que solo los segundos adultos en el hogar. Los padres involucrados brindan protección, apoyo económico, son modelos masculinos a seguir, tienen un estilo de crianza que es significativamente diferente al de la madre, y esa diferencia es importante en el desarrollo saludable del niño. Y quizás hemos minimizado, despreciado el rol del padre. Quizás la sociedad lo ha soslayado un poco en comparación quizás con la madre. Y la investigación dice algo que es importante, que el padre cría de manera distinta, provee unos roles que no provee la madre, disciplina de manera distinta, le brinda al hijo el modelaje de la masculinidad, la diferenciación sexual, la manera de conducirse y mirar hacia el futuro y proyectarse al futuro, hacia lo que quieren alcanzar. Las madres protegen, sí, que es importantísimo. Los hombres tendemos a empujar a los hijos, a que enfrenten el mundo, a que enfrenten el futuro. Tenemos un rol que la sociedad necesita. La familia necesita padres presentes, hombres presentes. Casi 20 millones de niños en Estados Unidos, o sea, 1 de cada 4, vive sin un padre en el hogar. Y eso es bien lamentable, porque los exponemos a desafíos únicos. Ellos van a estar abandonando la escuela muchas veces, en problemas financieros muchas veces y poco ingreso en el hogar. Y quizás las niñas tienen más probabilidades de quedar embarazadas en la adolescencia, precisamente porque no hay figuras masculinas en la casa, en el contexto de una familia saludable. El 71% de las deserciones de escuela secundaria ocurre en hogares donde el padre está ausente. El 85% de los jóvenes en prisión provienen de hogares sin padre. El 90% de todos los niños sin hogar, fugitivos, provienen de entornos sin padre. El 70% de los suicidios de adolescentes ocurren en hogares donde no hay padre. Estas son estadísticas reales. Y aún así a veces no se considera importante al padre. Es una sociedad que se contradice, lamentablemente. Ahora, la participación del padre, la presencia, dejando a un lado las estadísticas, qué importante es que estemos conscientes de la necesidad de la presencia del padre en el hogar, y no solo física, sino presente emocionalmente, presente espiritualmente, presente de otras maneras, que el ser del padre esté allí, su ser completo, no solo como proveedor, no solo como el hombre que está en la casa y va y viene, físicamente, emocionalmente involucrado, espiritualmente involucrado con los hijos. Eso es lo que hace la diferencia. Y está también establecido por la investigación, está reconocido. Un estudio reveló que los adolescentes que describieron a sus padres como involucrados o muy involucrados tienen 98 más de probabilidades de graduarse de la universidad que aquellos que han informado poca participación de los padres. 98% más probabilidad de terminar los estudios. Eso es presencia activa, es comunicarle a los hijos lo que Dios nos comunica como padre. Nunca te dejaré ni te desampararé, como dice Hebreos 13:5. Nunca te dejaré ni te desampararé. Es lo que necesitan escuchar y vivir los hijos. Los padres nos equivocamos, no tenemos que ser perfectos, pero sí tener presencia activa, porque no hay nada peor que la ausencia del padre. Y hay distintos tipos de ausencia. La ausencia puede ser física, ese padre que no está, que abandonó el hogar, que se fue, o el padre que fallece lamentablemente. Hay diferentes tipos de ausencias. Hay padres que fallecen pero dejan muy buenos recuerdos, como el padre de Luis Palau. Hay padres que fallecen y dejan dudas y preguntas sin contestar. Pero hay situaciones donde el padre está ausente, aunque esté físicamente presente. Están ausentes porque se trata de otro tipo de ausencia. Es la ausencia del ser, la ausencia emocional, la ausencia espiritual. Puede haber un proveedor allí que esté y va y llega a la casa y sale a trabajar, pero esa esencia que faltó, que fue involucrarse con los hijos espiritualmente, enseñarles la fe, como hizo el papá de Luis Palau, enseñarles a vivir y enseñarles a morir dignamente.
Pareciera algo de otra época, pero es necesario. La iglesia tiene que comenzar a trabajar sin desvalorizar la valentía de las madres y el rol de las madres. Nada que ver, ¿verdad? Sino simplemente afirmar también el rol paternal, afirmar su rol, no olvidarlo, no prescindir de él, entender su aporte al desarrollo psicológico de los hijos y emocional, y comenzar a reivindicar la figura paterna en la iglesia, a reivindicarla y a recuperar la presencia comprometida del padre. Es importante. La psicología dice que la paternidad resulta ser un fenómeno complejo y único con enormes consecuencias para el crecimiento emocional e intelectual de los niños. Psicólogos. Importante. Erik Erikson, que fue uno de estos grandes psicólogos infantil, pionero en el mundo de la psicología infantil, él decía que el amor del padre y el amor de una madre son cualitativamente diferentes, decía él, son distintos. Los padres aman de una forma, él decía, más peligrosa, porque el amor es más expectante, es más instrumental, espera más tal vez, quizás demanda un poco más de los hijos. Un padre aporta una contribución única en el trabajo de crianza de un niño que nadie más puede replicar, decía él. Nadie más, porque es retante, porque conduce quizás a veces a los hijos a ser hombres y mujeres de bien. Y hoy celebramos el Padre. Hoy celebramos a nuestro Padre Celestial, lo reconocemos, lo honramos. Hoy celebramos el Día del Padre, la labor de cada uno de ustedes, la labor de ustedes cuando están involucrados. Qué bueno que estén allí presentes. Esa presencia continua es necesaria en los hijos. Dejando de ser ya fríos e indiferentes como en el pasado, padres involucrados, padres cariñosos, afectivos, padres que están allí, no solo para proveer y no solo para castigar como antes, sino para corregir en amor y mostrar gracia y perdón a los hijos, y dirección y orientación y guía. Es diferente. La buena noticia es que podemos ser transformados en hombres que cumplen con el propósito de Dios, como Jairo, como lo hizo Jairo, como él se comportó. Jairo fue un padre con conciencia de familia. Ya lo ven allá, en la pantalla. Jairo fue un padre con conciencia de familia. Jesús, en el contexto del relato que leímos, regresaba de una región en Gadara, en donde había sanado un hombre que había sido poseído por una legión de demonios, el endemoniado gadareno. Y al llegar Jesús es recibido ansiosamente por la multitud, ya ansiosa por verlo. Y dentro de esa multitud se encontraba este hombre, un padre que atravesaba por una experiencia difícil, la más difícil tal vez para un padre. Su hija única de 12 años estaba en el proceso de muerte. Pero Jairo no era cualquier hombre, era un padre diferente, era un líder prominente de una congregación judía, de la sinagoga. Como principal, Jairo cuidaba del edificio, era un hombre de confianza en la comunidad, también tenía que tener todo preparado para los servicios en la sinagoga, significaba que era responsable, tenía que seleccionar a aquellos que participaban en el culto y a un asistente que cuidaba los rollos sagrados, las escrituras, lo que nos indica que este era un hombre de autoridad espiritual, este era un hombre que era conocido, respetado en la comunidad, era un hombre de buen testimonio. Ahora era un hombre con mucha responsabilidad, era ser principal de la sinagoga, era un cargo administrativo que demandaba tiempo, demandaba dedicación. Y aún así, aunque tenía que presidir la junta de ancianos y los consejeros, y aunque tenía que dirigir el culto y asignar obligaciones, tenía que mantener el orden, él tenía tiempo para la familia. Y sabía dónde estaba la prioridad. Su prioridad en este momento era la salud de su hija, las necesidades de su familia. No tomó la excusa de que estoy ocupado para desatender a su familia. No hizo eso. Y con todo lo que encontramos en la Biblia, vemos a este hombre buscando al Señor, no por algo relacionado a su trabajo, sino por una necesidad familiar, por su única hija enferma. Esa es su prioridad. Entonces, como padre, ante la preocupación por la salud y el bienestar de su hija de 12 años, ¿qué podemos ver en Jairo? ¿Qué nos sirve para nosotros, para nuestra vida práctica de estímulo, para nuestra vida práctica como padres? Un padre que sabe a dónde ir en las crisis de familia es un padre involucrado. Jairo era un padre que sabía a dónde ir en las crisis de familia. Jairo supo ir a la fuente correcta. Fue a Cristo Jesús. Tenía una gran lucha, tenía una situación dura, difícil. Jairo no tuvo temor ni vergüenza de buscar a Jesús públicamente. Él era un líder espiritual. Él era un hombre que tenía cierta influencia, pero no tuvo miedo de acudir a Jesús.
que tenía ya fama, ¿no?, de ser alguien que sanaba, de ser alguien que hacía muchos milagros y obras, que era un maestro también. Pero él era alguien que estaba ligado a los maestros de la ley. Así que esto era un poco tenso. Sin embargo, él no guarda silencio. Él no se queda con el problema, con la dificultad. Él no trata de solucionarlo por su cuenta, como hacemos los varones generalmente, sin contar con nadie, sin hablar con la esposa, sin orar y que a veces nos movemos impulsivamente. No, tenía que admitir que tenía limitaciones y que había una crisis que se escapaba de sus manos, que no tenía los recursos, la fuerza para manejarla, no tenía posibilidades en sus recursos. Entonces, atravesando esa dificultad, va a la fuente, va al lugar correcto, que es Jesús. Va a quien tiene que ir, admite que tiene que solicitar ayuda, que tiene que buscar consejo, que eso no era cuestión de debilidad, decir tengo que ir a buscar ayuda, no es mostrar debilidad, no es señal de debilidad, es que es la realidad. Necesitamos ayuda a los padres. Y cuando nos vemos o nos volvemos vulnerables y quizás hasta cierto punto débiles, que es cuando Dios se puede manifestar, Jesús puede hacer algo. Se nos ha quizá programado, la sociedad nos ha programado para actuar por nuestra cuenta. Y se nos ha programado para no depender y mucho menos buscar ayuda a veces. No queremos buscar ni direcciones a veces. A mí se me hace difícil conducir y que me estén diciendo, dale por aquí, dale por allá. Y está el GPS diciéndome que es para la izquierda y yo me quiero ir para la derecha. Porque yo creo que tengo el control del carro. Yo soy el que tengo que decidir para dónde voy. Esa es mi tendencia. Pero mi esposa me está diciendo para la izquierda, el GPS me dice que es para la izquierda y yo me quiero ir para la derecha. Entonces terminamos perdidos, ¿verdad? Esta semana fuimos a San Juan. No nos perdimos, gracias a Dios, pero a veces uno no quiere ni mirar quién te da dirección. Y no termina mal. Pero este hombre dice, no, yo no sé, necesito a alguien que me ayude. Yo estoy limitado, no sé qué hacer. Y lo hace públicamente, en medio de la multitud. Allí, donde había gente conocida y desconocida, este hombre expone la necesidad, su preocupación ante el Señor. Esos aspectos son importantes porque Jairo no envió a la esposa. Dijo, mira, Jesús vino, vete allá, habla con Jesús, porque eso son cosas de la iglesia. O de la sinagoga, o religión. Eso, yo no brego con religión. Yo no brego con Jesús. Vete tú y habla allá, a ver qué pasa. No hizo eso. Él no delegó así. Él tomó responsabilidad, autoridad espiritual en su hogar. Y en lugar de enviarla a ella, que ella podía haberlo hecho, no es que no puede hacerlo, pero él entendió que era su rol. Y no envió tampoco sirvientes, no envió familiares. Jairo se entrevistó con Jesús. Y pudo ir a otras partes, él pudo haber ido a otros lugares, él pudo haber ido por su posición social, su posición económica o su lugar prominente como líder religioso. Podía ir a otro sitio, tal vez al templo, a otro sitio, pero no, va donde Jesús. Y qué diferente es la familia, o puede ser la familia, y aún la iglesia, si más padres fueran como Jairo, sensibles, humildes, que no se avergüenzan de buscar al Señor, a Jesús. Jairo supo ir de la manera correcta también. Fue la persona correcta de manera correcta. Dice la Biblia que se postró de rodillas y supo pedir de manera correcta porque él suplicó, rogó a Jesús. Mostró humildad. Entonces Jairo no tuvo vergüenza tampoco de públicamente postrarse ante Jesús. Un líder, era el líder. Quizás él pensaba que tenía que ser al revés. En algún momento en su vida, que se arrodillaran ante él o que le pidieran favores a él. Jairo no se expone ante Jesús, expone su angustia, lo que está viviendo en su casa. Y yo te quiero decir algo, si eres padre, abuelo, lo que pasa en tu casa, tráelo a Jesús. Lo que esté pasando mal en tu casa, lo que sea una crisis, tráela a Cristo. Necesitamos tener la misma mentalidad de este hombre, porque él fue a Jesús en medio de la crisis. Fue camino allí hasta Jesús y le entrega toda su necesidad. Ahora allí en este lapso, en este relato surge otro evento, la curación de una mujer que no sabemos su procedencia, ¿verdad? Y estaba en medio del asunto, de lo que estaba ocurriendo con la multitud. Entre la situación que rodeaba a Jairo y la familia, ahí ocurre otro milagro, ¿no? Hay una mujer que es sanada en medio de esta situación, en medio de la multitud que lo aprieta y lo empuja a Jesús, se detiene allí Jesús para saber quién lo había tocado. Y ustedes saben la otra historia. Él quiere saber quién había tocado sus vestidos. Y hay una sanidad a una mujer que llevaba años sin esperanza, que había perdido todo, había quizás gastado todo lo que tenía
buscando ayuda médica y ningún médico podía curarla y Jesús la sanó. Pero para Jairo aquella no era la hora para otras sanidades. Él quería que atendieran su necesidad, la de su hija. Jairo estaba allí y decía, aquí está esta mujer dando testimonio de lo que está pasando. Estaba abrumado por el hecho de que Jesús se estaba demorando. Tal vez estaba preocupado y quizás un poco impaciente. Quizás pensó, vamos a llegar tarde, va a ser tarde para mi hija. Y está esta situación ocurriendo de esta sanidad y este testimonio de esta mujer en medio de todo esto. Sin embargo, había un mensaje para Jairo. Jesús tiene poder para sanar. Jesús sanó a la mujer en medio del trayecto. Lo hizo esperar más, pero también podía reafirmar su fe, sabiendo que Jesús podía sanar a esta mujer, puede sanar a mi hija también. Entonces estaba la esperanza en medio de toda esta realidad. Jesús tenía un propósito más allá que sanar, más allá que traer de la muerte a la hija de Jairo, que ya había fallecido. Porque recibe el mensaje de que su hija había fallecido, que no molestara al maestro, su hija ya falleció. Pero Jesús tenía un plan más allá, aunque había fallecido y la iba a traer de la muerte, la iba a resucitar. Jesús tenía un propósito más grande, era la vida de Jairo transformada. Una vida transformada, que él debía confiar más en Jesús, que debía volcar ahora su mirada a Cristo, que aunque era un hombre religioso, decente, de buena reputación, que era dedicado, que era responsable, tienes que mirarme a mí, le estaba diciendo Jesús, tienes que depender de mí, tienes que confiar en mí. Todo lo que haces está bien, todo lo que estás haciendo me suena bien, se ve bien, es correcto, pero tienes que confiar en mí y en nadie más. Tienes que poner tu mirada en mí y en nadie más. Mientras la tengas puesta en otra cosa, va a faltar mucho en tu vida. La confianza tienes que ponerla en mí, porque soy tu salvador, soy tu sanador, soy el sanador de tu hija, soy el que puede traer esperanza a tu vida y es el que trae esperanza a nuestras vidas también. Jesús tiene propósitos más allá y se retarda. Y muere la hija de Jairo. Y en esta estaban las cosas, o así estaban las cosas, cuando Jairo se entera que lo inevitable había llegado a su hija. Me imagino que estuvo lleno de pensamientos negativos, sentimientos terribles. Quien le trajo la noticia no sabemos quién es, pero sus palabras vemos allí que no veían objetivo en que Jesús llegara a la casa. No había razón para que Jesús fuera, ya era tarde. ¿Qué podía hacer Jesús? Ya había muerto la hija de Jairo. Por eso le dice a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes jamás al maestro. Y sabes que a pesar de eso, miren lo que vemos aquí. Jairo no titubeó en colocar el bienestar de su hija, la esperanza de volver a la vida aún en las manos de Jesús. Jairo solo tenía dos opciones: pedirle a Jesús que se olvidara del asunto o creer que Jesús podía remediar lo sucedido, remediar lo irremediable. Traer esperanza donde no la hay. Traer vida donde hay muerte. El mensaje terrenal siempre es de muerte. El mensaje terrenal siempre es de desesperanza. El mensaje de Cristo siempre es de vida, y vida en abundancia, y vida eterna, y esperanza eterna. Es la gran diferencia. El mensaje de Jesús es radical porque nos saca de nuestra mentalidad, de esa derrota, y nos lleva entonces a la confianza en Jesús, que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer como padres, lo que no podemos alcanzar como padres. Entonces Jesús le dice algo más importante, el mensaje de Jesús. Mira a ver si fue esperanza. Le dice, no temas. Primero, no temas, no tengas miedo. Cree solamente. Y segundo, un mensaje de vida. Tu hija será sana. No temas. Jesús sabe cuando hay temor en nuestro corazón. Jesús sabe cuando estamos temblando de miedo. Jesús entiende cuando nos enfrentamos a cosas que no sabemos solucionar. Cuando no tenemos respuestas. Cuando un hijo enferma. Cuando un hijo cae en el hospital. Cuando hay accidentes. Cuando ocurren cosas que no esperamos. Jesús sabe el temor que nos invade. Es más, los padres sienten miedo cuando se enteran que van a ser padres. Dime que no. Aquí hay muchos padres. Cuando te enteraste que ibas a ser padre, yo me imagino cómo te sentiste. Eso no se siente siempre agradable. ¿Verdad, Javi? ¿Verdad que no? Al principio tú dices, espérate, ¿cómo que yo qué? O sea, que yo voy a ser papá y eso es ya. Y en 9 meses voy a tener a alguien más que aquí que proteger, cuidar, alimentar y limpiar y todas esas cosas que no sé hacer junto con mi esposa y atenderlo. Y a lo mejor no tengo el mejor trabajo, y a lo mejor no tengo el mejor empleo, y eso da temor. La paternidad va acompañada, y la maternidad de temores. Pero Jesús sabe. Y dice, no temas. Le dice a Jairo, en esta situación tan extrema tampoco temas. ¿Sabes quién soy? Mírame a mí,
No mire las circunstancias. Tu hija será sana. Palabra de afirmación, palabra de esperanza. Entonces, sea lo que sea que estés viviendo con tus hijos, con tu familia, con nietos, con sobrinos, con quien sea, no te llenes de desesperanza. Mira a Jesús. ¿Crees esto? Dice. Tienes que creerlo. Cree solamente. ¿Y qué nos dice esto? Que debemos colocar la vida de nuestros hijos en las manos de Jesús y de la generación que sigue. No podemos estar allí 24 horas al día. Bueno, yo quisiera coger un avión e irme para Pensilvania ahora mismo, para estar allá con Valerie, y allá, por allá. Y no solo para pasear, es para ver si está bien, asegurarme que esté bien. Y cosas como esa. Bueno, esa es la tendencia de uno, humana, ¿no? Uno tiene esa inclinación. Quiero controlar las cosas, no quiero que se salgan de control. Pero el que está presente 24 horas, no soy yo, es Dios. Siempre está presente, 7 días a la semana, vigilando cada paso de nuestros hijos. Hay que confiar que Jesús tomará también el camino de nuestros hijos y los va a llevar por la dirección correcta. Fue precisamente Luis Palau que hace muchos años yo escuchaba su programa de Cruzadas, creo que era, o Luis Palau Responde, no recuerdo, y estaba hablando de la paternidad. Había una pregunta de alguien que decía, ¿qué hago con mis hijos cuando ellos no están? Y él decía, mira, le decía a esta persona, no temas cuando no estés por tus hijos. Él decía, yo viajo mucho, yo tengo que viajar predicando el mundo entero y a veces no estoy en casa. Mis hijos están allí. Cuando no estoy, yo simplemente confío que Dios está allí. Están con mi esposa, sí, pero Dios está allí también. Están bien, porque Dios cuida de ellos. Dios tiene un plan para ellos. Dios tiene algo especial para ellos y confío en Dios. Entonces el llamado a Jairo de Jesús fue eso mismo. Aún en las circunstancias más extremas, confía en mí. Y ciertamente Jesús la trae a la vida y ella hasta comió, dice el relato, después de haber estado muerta. La gente se reía, se burlaba de lo que Jesús decía, que no estaba muerta, porque estaban seguros de que ella había fallecido y Jesús la levanta y ella come. Sus padres se regocijan. Hay gozo en ese hogar. La presencia de Jesús trae gozo, esperanza a esa casa. El hecho de que Jairo trae a Jesús a su casa nos lleva entonces a nosotros pensar, ¿qué es lo más importante que puedo hacer como padre? Bueno, confiar en Jesús, llevarle a Él todas mis inquietudes, traer a Jesús a mi casa. Lo que hizo Jairo, todo eso es lo único que nos cambia la perspectiva. Traigo a Jesús a la casa. Eso hizo Jairo. No tuvo miedo de llevar a Jesús allí. Y esa es la buena noticia para nosotros, padres, que seamos creyentes en Cristo, que podemos cambiar las estadísticas, que los que seamos padres podemos cambiar las estadísticas. Si somos padres conforme al corazón de Dios, esas que leí pésimas de la figura del padre, de los hogares sin presencia en el hogar del padre, o la ausencia del padre, esa estadística se puede revertir cuando vivimos como un padre involucrado con Dios y con la familia, como Jairo. Creyentes fieles a Dios, que son una influencia más que positiva, transformadora en la vida de los hijos. Y lo bueno es que nunca es tarde para ser transformados en hombres que cumplan con el propósito de Dios, nosotros padres. Dios puede cambiar nuestra vida y encaminar nuestra vida en la dirección correcta hoy para poder encaminar la vida de nuestros hijos en la dirección que Dios quiere. Pero hay que dejar que Jesús transforme nuestras vidas. Colocar nuestras prioridades en orden, como hizo Jairo. Mi familia va por encima de mi trabajo, ¿no? Jesús va por encima de todo. Y Dios, dispuestos a servir, dispuestos a caminar en la luz de Jesús. Y Jesús sigue diciendo, no temas. No temas ni al futuro, ni nada, cree solamente a los padres. Te invito a eso, a ser un padre involucrado, ser un padre como Jairo, un padre que va más allá de la responsabilidad que quizás tienen muchos y tenemos muchos, sino que también saben que dependen de Jesús en todo. Y por eso te invito a orar. Les invito a orar para que Dios nos capacite, los padres que estemos aquí, los que estén escuchando tal vez por algún medio, o en las redes sociales, o los que vean este mensaje grabado después, y tíos, y abuelos, o padrastros, que podamos simplemente ser como este padre,
Dios, bueno, te damos gracias porque dejaste este ejemplo en tu palabra. Ejemplos de paternidad, que es más que responsable. Es una paternidad involucrada, una paternidad activa, una paternidad sometida a tu señorío, una paternidad que te reconoce a ti como padre para ser mejores padres. Te pido por cada padre en esta iglesia, cada abuelo, cada tío, o si alguien es padrastro, pedimos que sigas bendiciéndoles y les sigas usando para, de una forma u otra, ser de bendición en la vida de sus hijos, de sus nietos, sobrinos, hijastros. Capacítales, dale sabiduría, que podamos hacer como hacía este padre de Luis Palau, como Jairo, leyendo la palabra a diario, buscando tu sabiduría, enseñando acerca del Evangelio a nuestros hijos, compartiendo el Evangelio con otros para que nuestros hijos lo vean y también lo hagan. Y que tú te glorifiques de manera especial, que podamos entender que estamos limitados, que tenemos que acudir a ti porque nuestros recursos son pocos. Por más que sepamos, dependemos de ti. Y que podamos acudir a ti, no solo en las crisis, sino en todo tiempo, reconociéndote a ti como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro guía, para poder ser guía de nuestros hijos y de otros. En el nombre de Jesús, cuida de cada uno, súpleles lo necesario, el trabajo, el empleo, lo que necesiten para el sustento de sus familias, pero que se puedan continuar amando a sus esposas, cuidando a sus hijos y dándoles dirección y el modelaje que necesitan a los varones, amando a sus hijas y reafirmando también sus vidas, y siendo más que suplidores o proveedores en el hogar, siendo aquella figura que se parece a ti, que no nos abandonas ni nos dejas, sino que siempre estás presente. Cuida de aquellos que quizás no han tenido esa experiencia de un padre que les cuidara, para que tú seas su padre, oh Dios, también. Y cuando hubo malos ejemplos y modelajes, corrige todo esto. Que podamos, Señor, mirándote a ti, corregir todo esto. No continuar el daño, si hubo daño, sino que tú corrijas las cosas, Señor, para cambiar todas estas estadísticas negativas que vemos en la sociedad. En el nombre de Jesús. Que sea una iglesia y una sociedad más llena de padres y madres involucrados, juntos, haciendo tu obra, levantando una generación que te conoce y que te ama, en el nombre de Jesús. Pedimos todo dándote gracias. Amén.